Vamos a dibujar un toro en axonometría isométrica. Tenemos, por ejemplo, aquí un eje. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, más o menos centrado, otro eje a 120 grados. Para eso nos ayudamos de la regla. Y en la prolongación que trazamos, sabiendo que este es el punto, trazamos ahora aquí, cogiendo la regla, otra vez ese mismo ángulo de 120 grados. Ya que tenemos las elipses isométricas, podemos coger una de estas elipses y utilizarla ya como sección ecuatorial de la figura. Entonces trae marcada la posición de los ejes. Vamos a dibujar también la prolongación de este. Entonces cogemos la elipse, tenemos este punto, tenemos este, y ahora tenemos estos dos. Bueno, para ser muy preciso debería ponerme encima, pero encima está la cámara de vídeo, con lo cual, con aproximación, pues bueno, tengo aquí la elipse isométrica, que es la perspectiva de una circunferencia sobre el plano XY. Bueno, ahora podría coger una línea a 90 grados, por ejemplo esta. Podríamos utilizar escuadra y cartabón, pero tengo el trípode con el que tropezaría. Entonces voy a aprovechar aquí prácticamente todo el espacio. Entonces tengo aquí la línea a 90 grados. La prolongo y ya tengo las trazas del triángulo fundamental. Aquí exactamente igual. A partir de este punto trazaría una perpendicular. Como ya digo, tengo el trípode, no puedo trazarla. A ver, me tropieza con el trípode. A ver si así. Entonces, a partir de este punto desplazo y tengo aquí lo que parece que es la perpendicular. A ver, nos aseguramos, se ha perdido ahí el ángulo. Bueno, si ya tengo dos líneas, yo tengo el triángulo fundamental, triángulo equilátero, que bueno, cortará aquí igual que aquí a la elipse. Bueno, por último represento los abatimientos de las caras para ver la proyección en planta y alzado de la figura. Entonces voy a utilizar esta vez la escuadra y el cartabón. Tengo aquí la línea horizontal. Entonces, al girarla así, ya tengo aquí la línea a 45 grados. Bueno, si tengo la línea a 45 grados, pues voy a coger por aquí esa línea, ya que aquí parece que me entra, y trazar aquí la otra a 45, teniendo ella el ángulo de 90. Bueno, aquí hago lo mismo, tengo aquí el ángulo de 90, entonces como apenas me cabe aquí tampoco. Entonces tengo aquí la línea ortogonal. Si giro esto y lo coloco así, tendré la línea a 45. Bueno,
Y si tengo esta línea ahora, colocar así, puedo dibujar aquí la línea a 90. Con lo cual ya tengo la bisectriz a partir de este punto. Bueno, lo que he hecho ha sido coger esta cara de la pirámide, abatirla y desplazarla. De manera que ahora, si cojo la línea aquí horizontal, marco aquí las tangentes a la elipse. Las tangentes son invariables en el sistema axonométrico isométrico entre los elementos de las figuras y me determina también así por el centro el eje mayor de esa elipse. Tengo el eje mayor, el menor y los dos diámetros conjugados, que son los que corresponden a la figura de 90 grados en el espacio. Bueno, una vez ya que tengo eso, pues voy a representar aquí abajo también la circunferencia que corresponde a esta. Entonces, si por ejemplo hago las tangentes aquí, veo que corta aquí. El cuadrilátero vendrá por aquí. Entonces, para hacernos una mejor idea, voy a hacer al menos alguna, aunque el trípode me lo impida. A ver si podemos desplazar un poco. Voy a coger aquí, por ejemplo, esta línea y desplazar por aquí. Bueno, ¿qué consigo con esto? Pues tengo el cuadrilátero donde se inscribe esa elipse, que parece que coincide aquí. Bueno, entonces si bajo una vertical tendré ya este cuadrado. Entonces bajo una vertical, o también desplazo la vertical, entonces tengo ya este punto. Tiene su proyección aquí. Este también tiene su proyección aquí. Por tanto, ahora haciendo paralelas a estos dos ejes tengo ya el cuadrilátero que corresponde aquí a la mitad de la circunferencia. Entonces ya puedo trazar aquí ese cuadrilátero. Entonces tengo aquí esta línea y tengo aquí esta otra, que necesariamente pasarán por la prolongación del eje. Bueno, por último, ahora si cojo el compás, pues, ya que la circunferencia no tenemos ninguna tan grande, escogemos la distancia desde aquí hasta aquí. Tenemos aquí la circunferencia, que por eje mayor tiene que tener el mismo que el de la elipse, si está bien trazado. Entonces tenemos el cuadrilátero y esta es la anchura de la figura tórica. Bueno, entonces vamos a ver qué circunferencia interior le vamos a dar. Entonces si cojo la elipse, cojo la plantilla de elipses, voy a mantener, por ejemplo, que la anchura del toro pues va a tener por elipse isométrica, vamos a poner una no muy grande que deje hueco interior. Si por ejemplo cogemos esta, tenemos aquí el eje conjugado, aquí el otro eje. Nos queda un poco grande, pero bueno, vamos a mantener esta. Entonces hay que tener cuidado que los dos puntos estén sobre el eje y que esta línea sea vertical. Entonces ya puedo trazar la elipse isométrica que corresponde
y vamos a coger una elipse, por ejemplo esta elipse, teniendo cuidado de que este eje conjugado pasara por esta intersección y pasara por este eje que podemos llamar X o Y, y que estos dos puntos marcaran la dirección del eje vertical. Entonces marcamos esa elipse. Como vemos ahí no se ha ajustado mucho, marcamos también para mayor precisión los puntos del eje mayor y del eje menor. Y ya tenemos ahí la elipse. Cogemos esa misma elipse sin descuidar el número, a ser que nos equivoquemos luego y cojamos otra elipse. Tenemos otra vez la elipse número 20. Y ahora, viendo de que esto pasa por el eje y que este eje corresponde al vertical, tenemos aquí otra elipse. Hacemos lo mismo aquí con esta. Debe estar perfectamente alineada sobre la vertical las dos. Entonces podemos, si queremos, para ser un poco más precisos, hacer líneas verticales tangentes a ambas elipses. Entonces tenemos aquí esta eje Z y aquí también eje Z. Rectas simétricas respecto al eje Z vertical, y lo mismo estas dos. Tangentes en ese punto del cuadrante, y aquí también. Aquí ha quedado un poco desplazada, pero bueno. Entonces las otras dos elipses serán también exactamente iguales. O sea, será la simétrica de esta. Entonces estamos en la 20. Cogemos el eje, cogemos el vertical. Me parece que esta es la posición. Marcando otra vez la posición de eje vertical, eje mayor y eje menor. Y estos dos ejes ya los tenemos. Como vemos es simétrica respecto a esta, y esta ahora también tendrá aquí su simétrica. Volvemos a coger la 20, cogemos los ejes, los marcamos bien ahí. Y ahora ya la podemos dibujar también este fragmento que coincida con este. También su simétrico. Bueno, tenemos las 4 elipses. Sí se nos olvidó de marcar aquí la posición. Pero bueno, tenemos aquí el centro de la elipse sobre esta línea vertical. Entonces tenemos el centro y aquí el centro. Bueno, ese punto es importante, también este, etc. Y como son simétricas respecto a este eje, esos puntos también los podemos pasar mediante horizontales. Pues, trazando por aquí una línea paralela al eje horizontal, paso este punto. También, para no perder tanto tiempo, podríamos coger otra vez la elipse 20, ver la posición de los ejes y marcar aquí eje vertical y diámetro menor de la elipse y diámetro mayor. Bueno, con 3 marcadas en principio nos sirven. Entonces, para definir mejor el toro, si ahora hacemos otra elipse que pase por estos 4 puntos superiores de la elipse.
Entonces buscamos la elipse que corresponde a esos 4 puntos. Tiene que pasar el eje mayor centrado y tiene que pasar por estos 4 ejes. Aquí parece que es este punto. Si hacemos la vertical, y debe pasar por punto medio de esas dos. Bueno, pues decíamos, cogíamos la elipse que correspondía a esa anchura y tiene que pasar por esos 2 puntos. Esta se nos queda pequeña, esta ya se podría ajustar, a lo mejor queda un poco grande. Hay que tener mucho cuidado con que esté centrada sobre la vertical y que el punto este del diámetro pase por aquí y pase también por las de abajo. La de abajo, esta se queda algo grande, ya que estos puntos quedan aquí y esta queda, parece que algo pequeña, ya que pasa de la 35 a la 38. Bueno, vamos a intentarlo con esta. Digo, tiene que pasar por este punto, por este del eje, por este y por este. Está más cerca esta que la otra, pero ninguna se ajusta con mucha precisión. Entonces pasa por esos puntos. Como vemos, es la elipse que se apoya en las 4 circunferencias. Ahora tenemos la de aquí y ahora podemos hacer la que pasa por este punto y por este. Entonces necesariamente pasará por el punto medio de estas dos, por aquí. Entonces, cogiendo el punto medio podríamos hacer la mediatriz para obtener el centro de la elipse, pero bueno, vamos simplemente a hacerlo decíamos, por este punto, por este eje mayor de la elipse. Estábamos con este, es el eje aquí menor, viendo que es el eje mayor, este. Pero decíamos, el siguiente punto es este, entonces tenemos este punto, este de aquí y este no lo marcamos. Bueno, entonces tenemos estos 4 puntos y el eje mayor es la primera referencia. Entonces tenemos este punto, esta se nos queda un poco grande y esta se nos queda pequeña. Entonces cogemos esta e intentamos hacer el arco metiéndonos un poco hacia adentro. Hay que ver que el eje pase bien por aquí y ahora tenemos el conjugado aquí y aquí. Aquí. Bueno, ya tenemos 3 circunferencias. La superior, esta. Ahora la de abajo es casi coincidente. Y luego tenemos esto. Vamos a hacer la que es tangente. La que es tangente es una elipse que pasa tangente a estas dos. Podemos hacer también la que pasa por estos puntos. Y corresponde aquí a este. Y aquí no lo tenemos tampoco. Corresponde a la vertical por este punto. Ya vamos a concluir para no tardar mucho. Entonces podría ser, por ejemplo, esta. Y como pasa por este punto se puede decir casi que es tangente.
Bueno, sería esta curva, tangente. Bueno, ya nos faltaría la tangente por aquí debajo. Entonces, se supone que es la simétrica de esta en el espacio y por lo tanto tiene el mismo tamaño de esta. Cogemos esa misma elipse, la desplazamos y hacemos que sea tangente en los extremos de esa elipse. Son esos puntos. Pasa por aquí. Pasa por este eje y pasa por este punto, por debajo, pasa por este y debe pasar por este. Y es prácticamente tangente porque pasa por este punto y pasa por ese. Entonces pasa por ahí detrás, decíamos que pasaba por este punto, por este, y ahora pasa por ahí tangente a eso. Bueno, prácticamente ya está. Y decíamos la circunferencia viene desde este punto, al bajar la tangente por aquí, llega hasta aquí. Eso quiere decir que la circunferencia es esta. Por tanto ya podemos coger la elipse de circunferencias y hacer aquí la interna. La interna tenemos que tiene... Convendría que tuviéramos los diámetros más grandes para marcar mejor los ejes, es decir, es esta circunferencia. Parece que corresponde a esta. Sale algo impreciso, ya no veo bien de cerca. Este es el donus, ya que llega hasta este punto y es el que habría que proyectar. Ya no hacemos esta vista, que sabemos que el eje de revolución está centrado, con lo cual la circunferencia quedaría aquí. Nos quedamos solo con estas dos vistas, con la planta y con la perspectiva. Bueno, una vez que hacemos las circunferencias, cuantas más hagamos, más definición. Lo que está claro es que, lógicamente, esto coincide prácticamente con el contorno y deja de coincidir poco a poco para ser tangente a la siguiente curva, que es esta. Y lo mismo pasa aquí. Esto, de repente, pues será tangente a la superior. Y aquí igual. Tangente también a la superior. Bueno, ahora ya podemos decir que sí que se ha concluido el toro. Y también si nos queremos quedar con un trozo, y también cuando hagamos la parte de atrás, lo que se vería aquí en la parte de atrás, que está por hacer todavía, por ejemplo, la circunferencia esta que corresponde a estos puntos y que tendría una elipse, por ejemplo, que pasa por los puntos. Hemos hecho esta, podemos hacer ahora, por ejemplo, la que pasa por aquí. Entonces pasa por este punto, por este y por este. La elipse pequeña. Pasa por los ejes y pasa por estos 4 puntos. Ahí tenemos el interior, entonces. Y ahora podríamos hacer la que pasa por aquí debajo, la que corresponde a este diámetro conjugado. Teníamos este, ahora teníamos el segundo, que corresponde aquí al eje mayor. Bueno, aquí debajo del eje mayor correspondería a esta. Entonces la que pasa por aquí. Aquí no marcamos el punto. Aquí tenemos el eje. Estaría aquí. Bueno, tiene que estar a la misma distancia que esta. Entonces, es debajo de este eje, o sea, aquí. Debajo de este eje, aquí. Y aquí igual, debajo de este eje, aquí. O sea que pasa por este punto, este y este. Nos acercamos. Decíamos, pasa por este punto, por este eje y
hay que ver debajo de este, tiene aquí el punto en esta línea y tiene aquí debajo de este eje el siguiente punto era este, con lo cual la elipse tiene que ser menor. Tiene que ser mayor para pasar por estos puntos. Digo, es fácil tener aquí la referencia, pero aquí el eje mayor parece que viene por aquí, parece que viene por aquí. Esta se nos queda algo pequeña y la otra un poco grande. Bueno, siempre nos decantamos por la más grande, por ejemplo por esta. Bueno, ahí está la otra. Bueno, y podríamos por último hacer la de abajo, pero ya lo vamos a dejar así porque ya queda más o menos claro por dónde queda. Podríamos marcar las líneas finales de definición, pues esto lógicamente tendría que ser tangente, esta también y esta también. O sea que esto vendría por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, pues ese es el toro, un donuts, hecho en asonometría isométrica, y podríamos representar, por ejemplo, la circunferencia que pasa exactamente por la parte superior, pasaría por aquí, exactamente por aquí. La que es siguiente podríamos proyectarla y necesariamente cae por aquí. La siguiente la proyectamos, cae por aquí. La siguiente ya es la del contorno, etc. Bueno, solo hablar, por ejemplo, para no extendernos, del toro, que siendo una figura, pues bueno, como esta, una circunferencia de revolución que gira en torno a un eje y provoca una figura así. Podemos pensar en un toro que se da la vuelta a sí mismo y que se invierte. Entonces es el toro de Clifford, ¿no? Bueno, pues simplemente, si partimos de un toro, cojamos un toro que se vea mejor, por ejemplo así, entonces aquí tenemos prácticamente esta frontal. De repente aquí tiene una circunferencia, aquí otra, y ha girado esa circunferencia en torno a un eje, de manera que se ha producido la revolución de la superficie. Pensemos ahora que se reduce de manera que esta circunferencia es más pequeña que la otra. Y ahí tenemos el hueco, ¿no? Ahora ya no es de revolución, lo que sí se mantiene su topología, ¿no? O sea que aquí habría circunferencias. Bueno, y de repente este toro pues se empieza a incrementar cada vez más, de manera que sale fuera de sí mismo. Y lo que era un hueco, ahora al abrirse hacia afuera, pues realmente ese hueco ahora pasa a ser el hueco este que era hueco en el espacio, ahora pasa a ser el hueco este de abajo, dentro de la figura. De manera que la figura empieza a expandirse, se abre y entonces el hueco ese queda aquí adentro, formando así una nueva figura que fue hacia el infinito y ahora viene hacia aquí, ¿no? Bueno, pues de repente ahora lo que pasa es que se invierte la figura. De repente este hueco quedó aquí abajo y el toro pues tiene esta posición. De manera, otra vez con la deformación, de manera que es algo así. Aquí por dentro está el hueco y aquí también. El hueco para este anillo que dibujamos aquí, ¿no? Volviendo exactamente a pasar lo mismo, que se vuelve a abrir, se vuelve a expandir, y entonces tenemos aquí otra vez el hueco, y aquí detrás también, y aquí el interior y el interior, correspondiente a estas dos circunferencias, pero invertidos, de manera que el hueco es este, ¿no? Con lo cual volvería a expandirse, abrirse sobre sí mismo y volvería otra vez a transformarse en este. O sea que en realidad lo que es hueco pasa a ser el interior y luego lo que es interior pasa a ser exterior. Bueno, sería una interpretación de ese toro en el espacio. Aquí, bueno, lo que nos centramos, lo que nos importaba era el toro en asonometría isométrica.